continue. In this part 3, we are going to work with grammar, present continuous and gerund rules. El presente continuo se utiliza para describir hechos o acciones que están ocurriendo en el momento. Si vamos a trabajar oraciones positivas, es decir, si vamos a describir lo que estamos haciendo en este momento y esa situación es positiva, lo están haciendo, utilizan entonces un sujeto seguido del verbo to be, que puede ser am, are, is, seguido de un verbo, la acción con ing y un complemento. Por ejemplo, I am watching the TV. You are setting the table. Paul is talking on the phone. Vean, aquí tenemos el sujeto, acá tenemos el verbo to be, aquí tenemos el verbo con ing y aquí tenemos el complemento. Now, negative sentences. We have the subject plus to be plus the word not, then the verb with ing and the complement. Example: I am not watching the TV. You are not setting the table. Paul is not talking on the phone. En esta forma negativa podemos utilizar la contracción. Puede ser am not o you aren't. Unimos el are y el not, ¿ok? Lo contraemos. Y en la última oración, is not puede ser reemplazado por isn't, la contracción o la unión del is y el not. Aquí tenemos el sujeto, el verbo to be, la palabra not, el verbo con ing y el complemento. Yes, no questions. En estas preguntas de sí o no, se denominan preguntas sí o no, yes, no question, porque la respuesta va a ser afirmativa o negativa. Tenemos to be al principio, subject, verb ing, complement, and the question mark because it is a question. Examples: Are you watching the TV? Tenemos el sujeto, el verbo to be, el sujeto, el verbo con ing y el complemento. No se les puede olvidar el signo de interrogación al final. En inglés es solamente al final. Para esta parte tomé solamente un ejemplo. Now, the answers could be yes, I am, positive way, or no, I'm not, negative way. These two answers are short answers. Podemos responder afirmativo, negativo. Y este tipo de respuesta que tenemos acá son respuestas cortas. Now, tenemos entonces el verbo to be al comienzo, seguido del sujeto, verbo ing, el complemento y el signo de interrogación. Are you watching the TV? La misma pregunta. Tenemos los elementos en la oración y ahora vamos a trabajar con este tipo de respuesta. Yes, I am watching the TV. No, I'm not watching the TV. Estas dos son long answers. Aquí tenemos respuestas largas, afirmativa y negativa. Now, information questions. En estas preguntas de información vamos a trabajar con WH words plus to be plus subject plus verb ing plus complement and the question mark. Example: What are you watching on TV? ¿Qué estás viendo en la televisión? Fíjense, aquí no voy a responder sí, yo estoy viendo, no. La pregunta es ¿qué estás viendo en la televisión? Por lo tanto, en su respuesta deben de dar información. Por eso este tipo de preguntas se le denomina information question, porque al responder damos información. Tenemos la palabra WH, verbo to be, sujeto, verbo con ing, complemento y el signo de interrogación. Y la respuesta: What are you watching on TV? I am watching a British program.
Yo estoy viendo un programa británico. Estas WH words, estas palabras WH, pueden ser, por si acaso no recuerdan, what, qué, where, dónde, when, cuándo, why, por qué, who, quién, how, cómo, whose, de quién. Ahora, gerund rules. Las reglas para colocar el ing o para formar el gerundio en el verbo. Tenemos 3 reglas. Regla número 1. A la mayoría de los verbos se les agrega ing al final. Por ejemplo, resting, watching, sleeping, eating, painting and rejecting. Regla número 2. Si el verbo termina en vocal e, se elimina esa e y se agrega ing. Vamos a ver entonces, les coloqué aquí en 2 columnas el verbo awake. Fíjense que termina en e, quitamos esa e y agregamos ing. Awaken. Make, making. Have, having. Live, living. Take, taking. Smile, smiling. Regla número 3. Si el verbo solo tiene vocal, consonante, vocal, se repite la última vocal y se agrega ing. Podemos ver que son verbos cortos, son pequeñitos. Comienzan con una consonante. Vean el primer verbo que es hit, consonante H, luego sigue la vocal I y luego termina con la consonante T. A este tipo de verbos, para trabajarlos con el gerundio, le duplicamos, repetimos la última letra. ¿Cuál es la última letra? La T, ¿verdad? T de tomate. Entonces tenemos hitting. Vemos el siguiente verbo. Get, getting. Put, putting. Cut, cutting. Knit, knitting. Stop, stopping. En estos últimos dos, en el knit y en el stop, la unión de la K y la N, realmente la K no suena cuando lo pronunciamos, es knit. Por lo tanto, se consideran estas dos letras, la K y la N, como una sola consonante, knit. Y en el caso de stop, igualmente el sonido de la S con la T nos forma una sola consonante. Por lo tanto, tenemos entonces consonante, vocal, consonante. Repito, en el caso de stop es más visible. El sonido de la S con la T se une st. Sería un solo sonido, seguido de la vocal O y luego la P. Por eso se le coloca stopping con 2P. Muy bien, tenemos entonces acá una práctica. Look at the pictures, listen and repeat the sentences. Number 1. You have to repeat. Van a repetir, ¿ok? Mrs. Black is looking at some pictures. Number 2. Peter and Paul are talking about movies. Number 3. Mr. Reed is listening to the radio. Number 4. Anne is looking for her bag. Number 5. Alex is talking to the doctor. Entonces aquí tenemos ejemplos de presente continuo positivo. Now your turn. Read and complete. Complete the sentences using the present continuous. Aquí les he colocado 7 oraciones, las van a hacer en su cuaderno y van a colocar o completarlas con información que sea propia, ¿ok? Sus propias oraciones usando este pedacito que lo estoy colocando. Es decir, le estoy dando el sujeto para que ustedes lo completen, utilizando presente continuo. Van a responder estas 3 preguntas. What are you talking about? Who are you talking to? And what are you looking for? Tenemos, por si nos recuerdan, este cuadrito. Aquí tienen el pronombre personal, el verbo to be para cada pronombre. Y bueno, tenemos acá esta parte de auxiliar que todavía no la vamos a trabajar. Now complete just a practice. Complete the sentences. Vamos a ir leyendo las oraciones y completar la forma correcta del verbo. El verbo es el que tenemos al final. Vean que está entre paréntesis. Number 1. Tim troubles with his car. Vamos a utilizar el presente continuo. Sería Tim is having troubles with his car. Number 2. I
this practice at the moment. I am doing this practice at the moment. Number 3. She at the apples in the tree. She is looking at the apples in the tree. Number 4. Susan to the dentist. Pero allí tienen que hacer un cambio. Tenemos la palabra no. Susan is not going to the dentist. Van a trabajar en su cuaderno la descripción para cada una de estas situaciones. Vean allá el ejemplo que tenemos. He is swimming. He's doing the crawl. Van a construir estas 3 oraciones en presente continuo. Books used. Los libros usados para esta lección fueron estos que ven en pantalla. If you have a question, please let me know. This is all for this week. Thank you very much.